habilidades, la importancia de las habilidades en semiología y la importancia que implica esto en la formación profesional y a futuro en la atención del paciente, ¿no? Entonces, habíamos visto muchos detalles el día de ayer y dentro de todas esas herramientas que utilizamos está la historia clínica, que tiene dos vertientes, habíamos dicho, ¿no? Dos pilares fundamentales, el anamnesis y el examen físico, que se divide en dos, uno general y otro regional. El examen físico regional lo vamos a ir viendo a lo largo de las siguientes clases, de eso se trata todos los módulos, pero el examen físico general vamos a ver un vistazo, un pantallazo, es algo que ya han visto en la teoría, pero que vamos a repasar ahora, ¿no? ¿Qué es el examen físico general en primera instancia? Permite, o es una parte, es uno de los pilares de la historia clínica, parte de la historia clínica, que nos permite evaluar el estado general del paciente previo al examen físico regional. O sea, como dice su nombre, aquí vamos a ver el contexto general del paciente. ¿Dónde comienza y cuándo comienza? Desde el primer contacto visual con el paciente. Cuando ustedes están haciendo la consulta e ingresa al consultorio un paciente, desde el primer momento que tenemos el contacto visual ya comienza el examen físico, ¿no es cierto? El hecho de observarlo, la fascie, cómo camina, cómo ingresa, etcétera, ya nos da una idea general de qué es lo que puede estar pasando con este paciente. Pero para ver de forma detallada vamos a mencionar que el examen físico general evalúa básicamente estos aspectos, ¿no? Primero, el estado de conciencia. Siempre vamos a comenzar evaluando el estado de conciencia, porque de lo contrario, el resto de los elementos que evalúa el examen físico general van a ser imposibles poderlos abordar. Entonces empezamos por el estado de conciencia, ¿no? Luego vamos a hablar lo que es la actitud o postura, el hábito, las fases, el estado nutricional, el estado de hidratación y algo que es sumamente importante, aspecto característico del examen físico general, son los signos vitales, ¿no? Que para nosotros corresponde un módulo aparte, que vamos a evaluar o vamos a ingresar este módulo la siguiente semana, ¿no? La evaluación de los signos vitales es algo sumamente importante y aunque no parezca, jóvenes, tiene muchísimo detalle y es un elemento que nos permite en gran medida poder más o menos orientar el diagnóstico del paciente. Entonces, los signos vitales es parte del examen físico general, debe estar en esa parte del examen físico el registro de los signos vitales, ¿no es cierto? Bien, empecemos entonces con lo que es esta primera parte, que es el estado de conciencia. Aquí vamos a ver de forma muy superficial, esto vamos a profundizar cuando ingresemos al módulo de neurológico, que es el último módulo que vamos a llevar, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de estado de conciencia, aquí tenemos que evaluar varios aspectos también, ¿no? En primera instancia, evaluar el nivel de conciencia o grado de conciencia, que este va a ir desde el estado de alerta hasta el estado de coma, ¿no? En este caso, el estado de alerta sería un nivel de conciencia normal. ¿Qué significa? Que la persona o el paciente está en contacto permanente entre sí mismo y el medio externo que los rodea, dispuesto a presentar una respuesta inmediata a cualquier estímulo. Eso es, digamos, el estado de conciencia cuando está en un nivel de alerta, ¿no? Es cuando estamos en una clase, por ejemplo, atentos a lo que se está evaluando y demás, y de pronto nos preguntan algo, pero inmediatamente respondemos porque estamos en contacto directo con el medio externo, ¿no? O cuando estamos haciendo algún trabajo y nos damos cuenta que hay un error, inmediatamente, digamos, reformulamos nuestra accionar. Eso se llama un nivel de conciencia alerta, ¿no? Cuando el contacto con el medio externo que nos rodea es directo y estamos dispuestos a dar una respuesta inmediata, adecuada. Pero si el nivel de conciencia se deprime, entramos a otro estado que es el estado de somnoliento o bien obnubilación, así se llama, ¿no es cierto? Somnolencia o bien obnubilación. En este caso, la persona mantiene ese contacto, pero hay momentos en los que como que quiere desconectarse del medio externo, ¿no? Un ejemplo muy característico es cuando uno está en la clase, van a la teoría, por ejemplo, como es temprano, todavía sin desayunar, uno está ahí y empieza como que a querer dormirse, ¿no? Pero recibe un estímulo e inmediatamente vuelve a tomar contacto con el medio externo y permanece así. O sea, basta un pequeño estímulo, donde decir, a ver, atendete, estás durmiendo, y inmediatamente el paciente o la persona retoma ese contacto directo con el medio externo y vuelve, digamos, a estar en ese estado de alerta que predispuesto a cualquier respuesta inmediata. Entonces, cuando el nivel de conciencia se deprime un poquito más, pero es posible restablecerlo a través de un simple estímulo verbal, hablamos de un estado de somnolencia o bien obnubilación.
y se mantiene después el estado de alerta, ¿no? Después del estímulo respectivo. Pero ¿qué pasa si a la persona que está en este estado se le estimula, despierta, pero al poco tiempo otra vez vuelve a entrar en un estado así como que durmiéndose? Eso ya estamos hablando de un estado de estupor. Y el estupor se divide en dos, ¿no? El estupor superficial y el estupor profundo, que nos diferencia a través del estímulo necesario para despertar al paciente. Hagan en cuenta que está ahí una persona, llega a la consulta, viene despierto, pero inmediatamente se duerme, ¿no? Entonces uno se acerca y le estimula, señor, ¿qué le ha pasado? Estímulo verbal. Y el paciente despierta, ¿no? Y dice, ay, estoy mal, y otra vez, bueno. Ese es un estupor superficial, donde se requiere un estímulo verbal solamente para despertar al paciente. Pero ¿cuál es la característica? Que inmediatamente después del estímulo el paciente vuelve a ese estado de depresión de la conciencia, ¿no? Y cuando requerimos un estímulo doloroso para despertar al paciente, o sea, nosotros le hablamos y el paciente no despierta, pero le aplicamos dolor y el paciente despierta inmediatamente después del dolor, vuelve al estado de conciencia deprimido, hablamos de estupor profundo. Entonces tenemos el estupor superficial y el estupor profundo, que es un nivel de conciencia más deprimido aún, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si a este paciente le aplicamos estímulo verbal, doloroso y demás, pero no despierta, en absoluto? Ahí estamos hablando de coma, ¿no es cierto? Es el nivel de conciencia más deprimido, digamos, desde el estado de alerta, cuando el paciente no responde a ningún estímulo ni verbal, ni doloroso, ni nada. Y hay un coma que está descrito en el libro de Chamorro, ¿no? Que es el coma Carus. Disculpe, doctor, sus diapositivas no se están moviendo. Sí, no está moviendo, sigue en conciencia. Se ve ahí la conciencia, ¿no? ¿O no? No, doctor, está en examen Sí, físico El general. Ah, examen físico general. ¿qué ha pasado? Pero a ver, ahí ahora, No, doctor, sigue el sigue lo examen. mismo. No. a ver, ¿dónde está nuestro DJ Brian? ¿Qué ha pasado, Brian? No sé, doctor, la verdad se trancó. Aquí estoy normal, digamos, ahorita está en conciencia. Hay examen físico general, paso a conciencia. A ver, ¿está funcionando o no? No, No, doctor. Quizás sí deja de presentar A ver, No. las vamos a... diapositivas. ¿Ahora sí? desapareció. Claro, porque hemos dejado de presentar. A ver, vamos a volver a compartir, tranquilos. A ver. Ese es el problema de Meet, por eso no me gusta mucho. Sí, sí. Sí, eso estoy haciendo, exactamente. Ahora sí, No, Never. doctor. ¿no? Tampoco, ¿cómo puede ser? A ver. Estuvimos hablando del estado de conciencia, el nivel de conciencia, que es uno de los elementos que evalúa el examen físico general, ¿no? Aquí están todos los elementos que evalúa: estado de conciencia, actitud, postura, hábito, fase, estado nutricional y sobre todo signos vitales, que es uno de los elementos más importantes que evalúa el examen físico general. O sea, si en algún momento nos preguntamos en qué parte de la historia clínica debe ir los signos vitales, pues es al inicio del examen físico general, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante. La siguiente semana es un módulo completito de signos vitales que tiene mucha información. Entonces, cuando hablamos de conciencia, debemos evaluar en primera instancia el nivel de conciencia o grado de conciencia, ¿no? Que se divide desde el alerta hasta el coma. Y como les estaba mencionando, está descrito incluso en el libro de Chamorro el coma carus, cuando además de todas esas características que les había mencionado, hay pérdida de los reflejos osteotendinosos, los reflejos profundos, ¿no? El paciente no tiene ni reflejos, eso se llama coma carus, ¿no? Pero también un nivel de conciencia por encima de alerta, o sea, aquellos pacientes hiperalertas, es también patológico, ¿no es cierto? Esto, por ejemplo, es muy frecuente ver en niños en el síndrome de déficit de atención, ¿no? Que están completamente hiperalertas, hiperkinéticos, entonces también eso es un nivel de conciencia alterado. Y podemos ver en pacientes patológicamente en adultos, en pacientes que están bajo el efecto de algún alucinógeno, ¿no? Nos llega con relativa frecuencia a personas que se intoxican con estos alucinógenos naturales que hay, ¿no? No sé qué plantita, el chamico y otras más que comúnmente se pueden conseguir y llegan así, pero con un estado de hiperactividad terrible, ¿no es cierto? Entonces, también eso es patológico. Eso es lo primero que debemos evaluar cuando estamos frente a lo que es el examen físico, el nivel de conciencia.
Luego, de forma muy rápida, porque esto es más propio, digamos, de la evaluación neurológica, vamos a ver lo que es la orientación, ¿no? Orientación en tiempo, espacio y persona. Acá son preguntas muy dirigidas, bastante puntuales para poder evaluar la orientación en tiempo, espacio y persona. ¿Qué es lo que aquí tenemos que tomar en cuenta? Que lo último que el paciente se altera en el paciente cuando hablamos de orientación es la orientación personal. Si el paciente no sabe quién es, eso sí es grave, ¿no es cierto? Porque la orientación espacial, temporal, a veces por el mismo, digamos, estrés del paciente, como que puede eh, equivocarse en las respuestas, ¿no es cierto? Pero si el paciente no sabe quién es, eso sí es bastante grave, ¿no? En cuanto a orientación. Luego está la percepción, diferenciar entre lo que es una ilusión y una alucinación. Muchos pacientes llegan con este tipo de manifestaciones a la consulta, ¿no? La memoria, debemos a través de algunas preguntas evaluar la memoria de fijación, la memoria, digamos, de conservación, etcétera. La inteligencia, que aquí ya utilizamos algunos test específicos, ¿no? Pero esto lo vamos a ver con más detalle en una evaluación neurológica específica. Acá quizá en el examen físico general lo más relevante es el nivel de conciencia y la orientación básicamente, ¿no? Luego vemos lo que es la actitud o postura. ¿Qué es la actitud o postura? Es la instancia en la cual el paciente o la posición que el paciente adopta cuando se está realizando el examen físico general, ¿no? La posición que asume el individuo cuando está de pie o sentado o también acostado. Eso se llamamos actitud o postura. Entonces puede haber diferentes actitudes o posturas, ¿no? Posición de pie, por ejemplo. Luego tenemos acá posturas patológicas de decúbito. Tenemos el opistótonos, el prostótonos o pleurostótonos que podemos ver en la tetania, ¿no es cierto? Entonces, esto ya son posturas patológicas. También podemos observar posturas antálgicas, pacientes con lumbalgia o pacientes que están con cólico ureteral, por ejemplo, adoptan esta posición, o la famosa posición en plegaria de Mahometano en pacientes que están con una pericarditis o una pancreatitis aguda, o posiciones antálgicas por un proceso inflamatorio en algún punto del organismo, etcétera, ¿no? Luego evaluamos lo que es el hábito. El hábito describe el aspecto morfológico o la complexión física del individuo. Y para esto hay varias clasificaciones, ¿no? De la cuestión física. Esta tablita está en el libro de Chamorro también, que hay tres autores, Viola, Kressner y Sheldon, que clasifican el aspecto morfológico en microesplágnicos, normoesplágnicos o macroesplágnicos, ¿no? La equivalencia de Kressner sería el leptosómicos, atléticos, pínicos, y la de Sheldon, ectomorfos, mesomorfos o endomorfos. Aquí vemos, por ejemplo, los pínicos, ¿no? Atléticos y los longilíneos, ¿no? Que según la clasificación de Viola también podemos encontrar. Entonces, esto se llama el hábito, ¿no es cierto? Las fases también es importante, es algo que podemos evaluar desde el primer contacto con el paciente, ni bien ingresa a la consulta, muchos médicos que ya tienen mucha experiencia, por ejemplo, dicen, no, este paciente tiene tal cosa, ¿no? Y no se equivocan. Hay muchas fases características, ¿no? Podemos nombrar un sinfín de fases, pero quizás las más frecuentes en la práctica diaria son las que vamos a ver acá. Como dicen, nos permite evidenciar y diferenciar diversos hallazgos, estados o enfermedades. Esta, por ejemplo, es una fase abotagada del hipotiroidismo, ¿no es cierto? Con edema palpebral bilateral y demás. Esta es inequívoca la fase cushinoide, ¿no? Luna llena en pacientes que tienen Cushing, que puede ser por algún trastorno hormonal, tumor suprarrenal, o bien por la administración exógena de corticoides, que es muy frecuente en nuestro medio. Pacientes que están bajo tratamiento con corticoides por alguna enfermedad autoinmune, como el lupus, o bien la artritis reumatoide, o pacientes trasplantados también, que requieren altas dosis de corticoides, pues van a presentar esta fase de luna llena, ¿no? Fase cushinoide. Luego acá también tenemos otras fases, este no es que esté asustado este paciente, ¿no? Sino es que es una fase hipertiroidea, porque se observa con bastante claridad el exoftalmo. Y tampoco es un paciente ojoso, porque puede ser que haya pacientes ojositos, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia entre un exoftalmo y un paciente que tiene ojitos prominentes? Es el signo de Grave, ¿no? Eso lo vamos a ver cuando entremos al examen de ojos con más detalle, pero para ir adelantando, el signo de Grave es cuando hay un espacio entre lo que es el borde superior de la córnea y el borde del párpado superior. Normalmente, si nosotros nos vemos en el espejo, el párpado superior llega a cubrir un tercio de la córnea, o sea, está acá, ¿no?
como aquí, por ejemplo, fíjense, llega a cubrir. Pero cuando la retracción del párpado superior por el acúmulo de tejido graso hace de que se observe una determinada cantidad de esclerótica acá entre la córnea y el párpado, eso es producto de la exoftalmia, ¿no? Retracción del párpado en la enfermedad de Graves-Basedow en el hipertiroidismo, y eso se llama el signo de Grave, Grafe se escribe, ¿no? ¿Están viendo, no es cierto? No hay dificultad. Entonces, este es el signo de Grave, ¿no? Del hipertiroidismo. ¿Qué será esto, jóvenes? ¿Qué fase es esta? Miastenia, doctor. Correcto, es la fase miasténica, ¿no? No es que nos esté viendo ahí con ojitos de... No, lo que pasa es que este paciente tiene una enfermedad neurológica por agotamiento de un neurotransmisor, la acetilcolina, y es la miastenia gravis. Y aunque les parezca que solo se ven libros, no, es bastante frecuente. Hay muchos pacientes con esta patología, ¿no? Incluso terminan con cialorrea por dificultad en la deglución, por disfagia y demás. Entonces, tosis palpebral bilateral, fase miasténica, fíjense, ¿no? Como dormir. Otra fase cusinoide, fíjense, la fase en luna llena, en pacientes con consumo exógeno de corticoides, es muy frecuente encontrar este tipo de complicaciones. Aquí tenemos otras fases también, en el libro de Argente están estas fotitos, la hipotiroidea, la fase caquéctica, ¿no? Fíjense, con rebordes o relieves óseos muy prominentes, pérdida de la bola adiposa de Bouchard, una nariz muy bien perfilada, enoftalmia, ¿no es cierto? Esto se observa muy frecuentemente en pacientes con patología neoplásica, pacientes oncológicos, desnutridos también, o asociada a la tuberculosis en la fase tísica, ¿no? Es muy parecida esta a la fase tísica. Y aquí encontramos otra fase también, fíjense. Esta es la fase lúpica, ¿no? Donde encontramos unas lesiones eritematosas en alas de mariposa, se llaman, ¿no es cierto? Ahí está, la fase lúpica. Y podemos ver muchas otras fases más, ¿no? Por ejemplo, la fase ictérica, la fase cianótica en pacientes con trastornos cardiovasculares, pulmonares, la fase ictérica en trastornos de la vía biliar, ¿no es cierto? Entonces podemos encontrar una serie de fases que nos orientan. Acá te encontramos otra, ¿no? Fíjense, es la fase leonina en los pacientes con lepra lepromatosa, ¿no? Ahí está. Otra miastenia gravis, paciente con fase miasténica, y esta es una fase muy frecuente, ¿no? Al terminar la rotación, la fase depresiva. Así queda mucho, ¿no es cierto? También se observa. Y es que será jóvenes. También hay estas fases, muy bonitas también. Bueno, otro elemento que evalúa el examen físico general es el estado de nutrición, que puede ir desde el extremo de la obesidad, como vemos acá, fíjense, pacientes obesos con gran tejido adiposo, hasta el otro extremo que es la caquexia. Fíjense esto. Aquí fácilmente podemos evaluar el esqueleto, ¿no? Fíjense. Esta es la fase, el estado nutricional de caquexia, fíjense. Obesidad, caquexia. Entonces puede ir de uno a otro dependiendo de la situación. Finalmente, el estado de hidratación, ¿no? Donde encontramos pacientes que están deshidratados completamente por cualquier patología subyacente, procesos diarreicos, etcétera, donde vamos a encontrar el signo del pliegue cutáneo, o bien pacientes que están sobrehidratados, en los cuales encontramos el signo de Godet, que es esto, la huella que deja nuestro dedo cuando el paciente tiene edema, ¿no es cierto? Cuando presionamos una superficie ósea. Este es un signo muy importante que debemos saber reconocerlo y buscarlo, sobre todo en pacientes que están hospitalizados, ¿no? Muchas veces, por un mal manejo de líquidos parenterales, los pacientes se sobrehidratan, se sobrecargan de volumen y ingresan al hospital por una patología y resulta que aparecen con otra. Nos ha pasado muchas veces, ¿no? Nosotros pasamos visita los fines de semana y vemos pacientes internados. Entonces ahí ven un paciente que ingresa por fibrilación auricular de alta respuesta. Pero cuando vemos el paciente está disneico, taquimneico, con ingurgitación yugular y edema en miembros inferiores. Le escuchamos, está haciendo una insuficiencia cardíaca por sobrecarga. Paciente de 70 años, revisamos sus órdenes médicas y está con 3.000 cc diarios. O sea, es mucho, ¿no? Eso ya más adelante vamos a aprender, digamos, cómo se calculan los líquidos y demás. Pero este es un signo que debemos saber buscar cuando están sobrehidratados, ¿no? El signo de Godet, la huella que deja en el edema, la fobia. Bien, ¿alguna duda o pregunta que tengan jóvenes respecto a esto del examen físico general? ¿No? No, ¿Ninguno?
Bien, si no hay ninguna pregunta respecto a esto, vamos a entrar ahora a lo que nos toca, a lo que habíamos comentado, ¿no? Lo que es la exploración de las técnicas semiológicas. Eso es lo que vamos a ver. ¿Han revisado algo acerca de, de las técnicas semiológicas? ¿Han leído alguna cosa? A ver, ¿quién puede comentar mientras preparamos? ¿Cuáles son las 4 técnicas semiológicas básicas de la exploración? Inspección, Palpación. palpación, Muy bien, percusión palpación, y percusión. auscultación. Correcto, correcto. Muy bien. Ahorita vamos a ver cuál. ¿Se ve la imagen, jóvenes, o no? ¿O otra vez hay dificultad? No, doctor. Ya, estamos otra vez con las... Doctor. Debe seguir cargando, doctor. Cuando puso dejar de presentar, dejó de presentar toda su pantalla. Entonces, de Sí, nuevo tiene que sí, estamos compartir. haciendo eso nuevamente. Perfecto. Ya, ahora sí se ve, jóvenes, o no tampoco. Sí se ve, doctor. Sí, doctor. Ahora sí, ¿no? Ahí está. ¿Ahora sí? Perfecto, Doctor, doctor. tiene que poner Semiología, ¿no? al lado de dejar de compartir, dice ocultar. Eso tiene Sí. que apretar. A ver, vamos a hacer. ¿Ahora sí? Sí, doctor, perfecto. Se ve todo. ¿Ven todos o no ven todos? Esto de las técnicas semiológicas es muy importante cuando hablamos de exploración física, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es, digamos, la esencia de la semiotecnia, nos permite tener las herramientas para poder buscar la información y obtener la información en relación a signos y síntomas en el paciente, cuando hacemos la exploración física en sí, ¿no? Entonces, esta es la herramienta básica. Son 4, como ha mencionado, las 4 técnicas básicas de la exploración semiológica, pero hay otras más. No sé si han revisado algunas más, a ver, fuera de lo que es la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. ¿Han podido, digamos, investigar qué otras técnicas más existen? La olfacción, doctor. Correcto. La olfacción es otra técnica de exploración también, que claro, lógicamente no se la aplica por obvias razones, pero que hasta los días actuales se sigue empleando. A ver, usted se va a dar cuenta cuando les toque estar en el hospital o si alguno ya tiene oportunidad de rotar alguna cosa en el hospital. Una vez ingresa a la sala, sobre todo en infectología, ¿no? Y dice, no, no, aquí hay pseudomona, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estamos empleando ahí? La olfacción. Ahora, muchos pacientes llegan, digamos, a la consulta y ya desde el ingreso notamos un olor medio rarito, ¿no es cierto? El fetor urémico, por ejemplo, en pacientes con enfermedad renal crónica es muy característico. Entonces, ahí que estamos empleando la olfacción. Me acuerdo muy bien cuando yo estaba en la facultad, tenía la doctora Cartagena, que es ginecóloga, era mi docente, y bueno, estábamos ahí en la práctica, en la consulta, pasó la consulta todo, salió el paciente y nos dice, a ver, ¿han sentido ese olor? Eso es Gardnerella, ¿no? Listo, esta vez nunca más nos olvidamos qué era, cómo era la característica de esa patología. Entonces, fíjese, la olfacción es una técnica semiológica que si bien no está descrita así como tal en los libros, es algo que sí empleamos, ¿no? Se emplea con mucha frecuencia. Por ejemplo, los pacientes con melena, saben qué es la melena, ¿no? Son las deposiciones negras, alquitranadas, oscuras, malolientes, y precisamente tiene un olor muy característica la melena. Es fácilmente reconocible simplemente por la olfacción, ¿no? Uno se da cuenta que hay un paciente con hemorragia digestiva porque hay melena ahí. Entonces, la olfacción sí es una técnica también. ¿Habrá alguna otra más que han podido revisar? Correcto. La transiluminación es otra técnica semiológica que la vamos a ver con más detalle cuando entremos al examen de cabeza, cuando hablemos de evaluación de senos paranasales. Pero la transiluminación también se aplica a otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, pacientes con cistocele, se hace transiluminación a nivel testicular para evaluar si es que hay realmente la presencia de líquido. En mama también se puede aplicar la transiluminación, entonces es otra técnica. ¿Qué otra técnica más habrá fuera de estas que hemos mencionado?
aunque no está descrita, pero en la antigüedad, en los inicios de la medicina, por ejemplo, el gusto era otra técnica que se empleaba. ¿Sabían ustedes cómo hacían el diagnóstico de la diabetes, por ejemplo? Era probando la orina. Y si alguno de ustedes ha podido observar o ha tenido la oportunidad, hasta nuestros días sigue existiendo eso. Llegan pacientitos a la consulta y nos dicen, doctor, creo que estoy con diabetes porque he tomado mi orina y es dulce, ¿no? Lógicamente eso ya no es algo que rutinariamente debemos aplicar, imposible. Pero es bueno conocer que sí se empleaba antiguamente, digamos, el gusto como una técnica semiológica de exploración, ¿no? Entonces, son algunas de las técnicas que también se pueden emplear y a lo largo de toda la rotación vamos a ir viendo otras más, ¿no? Pero lo que sí debemos dominar a la perfección y de manera adecuada son estas 4 técnicas que había mencionado. La inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Siempre sigue esa secuencia. Siempre se comienza primero por la inspección, luego se palpa, luego se percute y finalmente se ausculta. Esa es la secuencia que vamos a aplicar en todas las exploraciones que correspondan, ¿no? Pero siempre hay una excepción a la regla, y en este caso la excepción es cuando evaluamos abdomen. Cuando evaluamos, exploramos físicamente el abdomen, ahí cambia la secuencia, ¿no? Primero se inspecciona así, pero luego se ausculta, se palpa y finalmente se percute. Ese es un cambio que se hace en la secuencia debido a la presencia de los intestinos en el abdomen, ¿no? El peristaltismo se estimula cuando palpamos o percutimos, entonces si auscultamos después de palpar o percutir, ya no va a ser lo real la manifestación de los ruidos intestinales, ¿no? Porque estimulamos más y... No, no estoy cambiando, está ahí nomás, joven, no está cambiando nada. Sí, sí, no está cambiando nada. Entonces, la secuencia que se sigue cambia cuando estamos, digamos, en palpación o en exploración de abdomen, ¿no? Pero después, cuando estamos en tórax, pulmonar, cardíaco, siempre seguimos esa secuencia: inspección, palpación, percusión y auscultación. Bueno, dicho eso, entonces, ahora sí estoy cambiando. ¿Está bien, no o no? Sí, doctor. Comenzamos con lo que es la inspección, ¿no? Como dice acá, el examen físico es la exploración que practica el médico personalmente, tienen que hacerlo ustedes, ¿no? Solamente así vamos a poder saber con exactitud qué es lo que está pasando con el paciente. Esa es la exploración que practica el médico a todo individuo a fin de reconocer la presencia o no de alteraciones físicas o signos producidos por la enfermedad. ¿Y cuáles son esas 4 técnicas básicas? La inspección, la palpación, percusión y auscultación. Vamos con la técnica de la inspección. ¿Cómo se define la inspección? Es la apreciación con la vista desnuda o con la ayuda de un instrumento o un lente de aumento de las características del cuerpo en su superficie externa o de algunas cavidades o conductos que son accesibles, ¿no? Por la amplia comunicación, como por ejemplo la boca, las fauces, como dice acá. Entonces eso es inspección, es observar, apreciar con la vista directamente las características de la superficie del cuerpo en una determinada área, ¿no? Y ustedes saben que esta técnica comienza desde que el paciente ingresa a nuestra consulta, o desde que yo voy a verlo en un cubículo si estoy en la emergencia, ¿no? Paso y ahí, desde el primer momento que veo al paciente ya estamos aplicando la técnica de la inspección. Y el médico tiene que ser así. Cuando está frente a un paciente tiene que escanearlo prácticamente, ¿no? Así como hacen los jóvenes cuando están paseando por el Prado, pasa una señorita y escanea. Igualito hay que escanear al paciente de arriba abajo, tenemos que aplicar la inspección y no perdernos ningún detalle. De eso se trata, ¿no? Como dice acá, la apreciación con la vista desnuda o quizá con un instrumento más, ¿no? Y entonces esta técnica se divide en 2 precisamente de acuerdo a la forma en la que vamos a hacer la inspección. La inspección directa cuando utilizamos simplemente la vista y nada más, ¿no? Los ojos. Observamos, eso es inspección directa, es la que aplicamos todo momento. Pero hay otra inspección que se denomina indirecta, en la cual vamos a interponer entre nuestros ojos y el área que queremos evaluar un instrumento, que puede ser un lente de aumento, como lo hacen, digamos, los dermatólogos, ¿no? Tienen un lentecito ahí con una linterna para ver mejor. O quizá otro instrumento como el otoscopio para evaluar lo que es el fondo de ojo. Estamos utilizando un instrumento y estamos interponiendo entre el área que queremos evaluar y nuestro ojo un instrumento que es el otoscopio o el oftalmoscopio. También las endoscopías, ¿no? Digestiva alta, colonoscopía. Es igual una inspección, pero a través de un instrumento, y eso llamamos inspección indirecta. Entonces tenemos 2, la inspección directa y la indirecta cuando hacemos uso de algún instrumento.
Requisito indispensable para aplicar esta técnica es que tengamos una iluminación apropiada. Mejor si es luz natural o solar. Eso habíamos comentado en la clase anterior, ¿no? Estas luces amarillas, por ejemplo, luz cálida, puede dejar pasar por alto una ictericia leve o bien grados leves de anemia también. Y la luz blanca, esa de los LEDs blancos, pueden dejar pasar lo que es la cianosis. Entonces, mucho mejor si tenemos una iluminación natural, la luz natural, ¿no? Apropiada para hacer la evaluación. ¿Qué vamos a evaluar? ¿Qué aspectos evalúa la técnica de la inspección, sea directa o indirecta? Estas características que están mencionadas acá, ¿no? Primero, el aspecto, simetría, el color. Básicamente, esta es una de las características más importantes que evalúa la inspección. El color. Por eso, cuando el paciente ingresa a la consulta, ese paciente está anémico, porque está pálido, ¿no? O tiene un problema biliar porque está ictérico, o tiene un problema pulmonar o cardíaco porque está cianótico, ¿no es cierto? O alguna otra situación. Entonces, el color es una característica propia de la técnica de la inspección. Lo mismo la forma, el tamaño y en alguna manera la movilidad, ¿no es cierto? Entonces, estas son las características que debemos evaluar cuando estamos aplicando la técnica de la inspección. ¿No? No se olviden. El aspecto, simetría, color, forma, tamaño, la localización también, dónde está localizada una determinada lesión que estamos observando, por ejemplo, son características propias de la técnica de la inspección. Entonces, fíjense, es una técnica bastante sencilla, no está descrita desde cuándo, porque es una técnica súper antigua, desde el inicio de la medicina se aplica esta técnica, y hasta el día de hoy sigue vigente, ¿no? Y va a seguir vigente por mucho tiempo más. La otra técnica básica es la técnica de la palpación. Entonces, ya en el siglo V han introducido esta técnica. Su ruta ha sido un investigador médico de aquella época, pero ha sido este señor Francisco Hipólito de Albertini que en 1726 introdujo como técnica básica misma semiológica lo que es la palpación, ¿no? La palpación. Entonces, ¿cómo se define la palpación? Se define como la apreciación manual de ciertas características, como en este caso menciona acá, la sensibilidad, la temperatura, la consistencia, la forma, el tamaño, la localización y la movilidad de una determinada región explorada. Esa es la palpación, es la apreciación manual, o sea, cómo nosotros sentimos o apreciamos estas características en una determinada área que estamos evaluando. Eso gracias a que nuestras manos tienen una exquisita sensibilidad táctil, térmica y vibratoria. La esterognosia que llaman, ¿no es cierto? Es poder describir un determinado objeto solo tocando con las manos, sin observar, con los ojos cerrados. Yo coloco un instrumento o algo en la mano de cualquier persona y es capaz de indicarme de qué se trata. Esa es la esterognosia. Y gracias a eso, a que tenemos una exquisita sensibilidad, nosotros podemos evaluar a través del tacto estas características que nos aportan muchísima información respecto a patología que el paciente puede estar cursando, ¿no? Sensibilidad, temperatura, consistencia, forma, tamaño, simetría, localización, movilidad, ¿no? A eso se refiere. Si yo estoy palpando y encuentro ahí una masa y al paciente le duele, pues hablamos de sensibilidad. Si ese lugar que estoy tocando, esa área que estoy palpando, tiene una temperatura mayor en relación al resto del cuerpo, como por ejemplo en algunos abscesos de pared que se forman en pacientes posoperados, ahí está hablando de la temperatura local. Si esa parte de área que estoy palpando es más dura que el resto del cuerpo, consistencia, ¿no? Que puede ser blanda, gomosa, pétrea, que nos da una idea general, digamos, de qué es lo que puede estar ocurriendo. Ahorita vamos a ver eso con detalle. La forma, si una determinada lesión tiene forma regular, redondita, así de bordes bien definidos, o es irregular, con especulaciones, ¿no es cierto? Nos da una idea del tamaño aproximado, si es móvil o no es móvil, dónde está localizado. Entonces, fíjense, esta técnica de la palpación nos aporta valiosa y muchísima información cuando hacemos la exploración. Por lo tanto, tenemos que saber hacerla muy bien, ¿no? ¿Y cómo hacemos eso? Hablamos de palpación cuando palpamos los tegumentos o a través de ellos, ¿no? El ejemplo clásico, típico y característico es la palpación de abdomen. Ahí es donde se aplica esta técnica con todas sus características, ¿no? La palpación de abdomen. Pero cuando exploramos una cavidad o una vía natural, también es un tipo de palpación, pero en este caso se denomina tacto. Y el ejemplo característico de esto es la exploración proctológica, el tacto rectal, también el tacto vaginal, ¿no? Eso lo van a ver cuando estén en quinto. Tacto rectal lo vamos a ver más adelante en los siguientes módulos. Esto también es un tipo de palpación, que se llama tacto, pero cuando estamos evaluando una determinada cavidad o vía natural.
Este ejemplo, el tracto rectal, ¿no? Y cuando palpamos los tegúmenos o a través de ellos, hablamos de palpación. Entonces, cuando hablamos de la palpación, tenemos que saber que existen varias técnicas, ¿no es cierto? Como está acá mencionado. Tenemos la técnica de palpación superficial o profunda, que son las que más vamos a emplear, ¿no es cierto? Técnica de palpación superficial y profunda o profunda. Ambas pueden ser monomanuales o bimanuales. Eso quiere decir que puedo utilizar una sola mano o las dos manos en la exploración, sea superficial o sea profunda. Va a depender de la situación en la que yo me encuentro, de las características de lo que estoy palpando, de la situación en la que estamos, ¿no? Entonces, la técnica de palpación puede ser superficial o profunda y ambas pueden ser monomanuales o bimanuales. Tenemos otra técnica también de palpación que es la palpación digital, cuando utilizamos el pulpejo de los dedos y muchas veces hacemos pinza digital inclusive, ¿no? Entre el dedo pulgar y el dedo índice para evaluar las características de una determinada lesión. Y como mencionamos acá al inicio, ¿no? ¿Qué es lo que apreciamos con la técnica? Aquí habíamos mencionado. Ahora pues vamos a puntualizar mejor aquello. ¿Cuáles son esas características que apreciamos a través de la técnica de la palpación? Estas 6 que están aquí mencionadas, ¿no? Y no se van a olvidar porque esto lo vamos a ir repasando todo el tiempo. Una de las primeras características que evaluamos es la situación o localización. ¿Dónde está localizada una determinada lesión, no? Por ejemplo, si yo estoy palpando mama, eso es un ejemplo, ya cuando lleguemos a los módulos vamos a ver con más detalle, ¿no? Estoy haciendo palpación de mama y encuentro un nódulo. Entonces, lo primero que tengo que decir es dónde está localizado ese nódulo, en qué parte de la región mamaria está localizada. Eso me va a dar una idea más exacta de qué tipo de lesión es la que está presentando el paciente. O si al palpar el abdomen encuentro una masa en la cavidad abdominal, ¿dónde está localizada esa masa? ¿En qué lugar del abdomen? ¿En qué cuadrante? ¿En qué región? ¿No? Entonces, la localización o situación es la primera característica que evalúa la palpación. Segundo, la forma de esa determinada lesión. ¿Qué forma tiene? Aquí vamos a hablar de dos cosas simplemente. ¿Es regular o es irregular? ¿No es cierto? Otra vez, si digamos ya estamos palpando cuello, ¿no? Y resulta que encontramos ahí un nodulito en el cuello. Ya sabemos dónde está localizado cuello. Ahora, ¿qué forma tiene ese nódulo? ¿Es redondito así con bordes bien regulares o es irregular como una piedrita con muchas puntas? Eso nos da una idea muy, digamos, acertada de qué tipo de lesión está cursando el paciente. La forma. El tamaño también es importante evaluar, qué tamaño tiene aproximada esa determinada lesión. Otra característica es la consistencia. Tenemos que determinar si esa lesión, sea nódulo, masa, lo que encontremos, tiene una consistencia dura como la piedra, o es que es blandita como la goma, ¿no es cierto? Duro o blando. La sensibilidad, si al palpar esa determinada lesión el paciente refiere dolor o no refiere nada de dolor y le es indiferente. Y finalmente la movilidad, si esta lesión que estamos palpando es móvil o está adherido a los planos profundos. ¿Por qué es importante esto? ¿Cuál es la aplicación de determinar estas características? Porque nos va a dar una idea de cuál es el origen de esa lesión. Por ejemplo, esto no es absoluto, por si acaso, ¿ya? No es absoluto, pero en la mayor parte de los casos se da de esa forma, ¿no? Por ejemplo, una lesión de origen inflamatorio infeccioso generalmente tiene una forma regular, generalmente tiene una consistencia blanda, generalmente es doloroso a la palpación y es móvil. Esas son las características de una lesión inflamatoria. Pero si esa lesión tiene un origen neoplásico, si tiene origen neoplásico, cáncer, generalmente tiene una forma irregular, tiene una consistencia dura, casi pétrea, no es sensible, no duele a la movilización, no le duele para nada al paciente y es adherido a planos profundos. Entonces, fíjense la importancia de determinar esas características de la palpación. Si nuevamente vamos al ejemplo de un nódulo en la mama, y encuentro que ese nódulo primero está localizado en el cuadrante externo. Eso lo vamos a ver con mucho detalle cuando entremos a este módulo. Pero digamos, está en el cuadrante externo, tiene forma irregular, tiene una consistencia dura, no le duele a la paciente y está adherido, pues lo primero que tengo que pensar es que es cáncer de mama, ¿no es cierto? Entonces inmediatamente tengo que actuar, hacer todo lo que sea necesario. Pero si digamos esa lesión está en cualquier otro cuadrante, tiene una forma regular, tiene una consistencia blandita, le duele al paciente y es móvil, quizás sea un nódulo inflamatorio, ¿no? Pero igual tengo que estudiar, pero ya como que me da una idea, me encamina a saber qué es lo que puede ser. Entonces, es la aplicación
de evaluar las características de la palpación. Fíjense la importancia, ¿no? Y en todo aplicamos esto. Si estamos en abdomen y encontramos una masa y tiene una masa de forma irregular, de consistencia dura, no dolorosa y que además está adherido, pues mucho cuidado, ¿no? Que puede tratarse de un problema neoplásico. En cambio, lo inflamatorio tiene características diferentes. Entonces, esa es la aplicación de evaluar, digamos, las características de la palpación, ¿no? No se olviden. Ahora, puede ser superficial o puede ser profundo. ¿Cómo es la técnica de palpación superficial? Como dice su nombre, la técnica de palpación superficial básicamente evalúa tres aspectos solamente, tres aspectos de todos los que hemos mencionado desde acá, ¿no? La técnica superficial de la palpación evalúa básicamente lo que es la sensibilidad de la región que estamos palpando, la temperatura y la consistencia. Esas son las características que evalúa la palpación superficial. En cambio, la palpación profunda nos evalúa estas 6 características que estamos viendo acá. Lo mismo que la palpación digital, ¿no? ¿Cómo hacemos la palpación superficial? La palpación superficial, si es monomanual, cuando utilizamos una sola mano, a ver, vamos a ver si aquí hay alguna, no, cuando utilizamos una sola mano, aplicamos lo que es la palma entera de la mano, sobre todo la región metacarpofalángica, ¿no? Que es la articulación entre los dedos y lo que es la mano misma, ¿no es cierto? Esa región metacarpofalángica es la que más sensibilidad puede aportar. Por lo tanto, aplicamos toda la palma de la mano entera sobre el área o región que queremos palpar y vamos a deprimir 1, máximo 2 centímetros. Deprimimos y hacemos un movimiento circular. A ver, hagan eso ahorita, ¿no? A ver, pálpense el abdomen ahí, con toda la palma extendida en la mano, y depriman 1 o 2 centímetros y movimiento circular sobre el mismo punto. Luego sueltan esa depresión y sin levantar la mano desplazan la palma a otra región y vuelven a deprimir 1 o 2 centímetros y movimiento circular. Esa es la secuencia de la palpación superficial. Aplicamos la palma en la región, deprimimos 1 o 2 centímetros, movimiento circular, soltamos sin levantar la mano, ¿no? Si no soltamos esa depresión, desplazamos y otra vez deprimimos, movimiento circular. Soltamos, desplazamos, deprimimos, movimiento circular. ¿Qué estamos evaluando con esta técnica? La sensibilidad, ver si el paciente refiere dolor al hacer esta técnica. Eso, por ejemplo, se da muy frecuentemente, hiperalgesia cutánea, en pacientes que están cursando con neuropatía herpética. Antes de que empiece a brotar esas lesioncitas del herpes zóster, el paciente refiere mucho dolor en la región. Y uno le toca y ves ni tolera la sábana ni la ropa, ¿no es cierto? Eso nos da una idea, por ejemplo, que puede tratarse de una neuralgia herpética que está iniciando. Entonces, la sensibilidad. Segundo, vamos a evaluar la consistencia. Si lo que estamos palpando es blandito, depresible o no, o es duro, ¿no es cierto? Un abdomen en tabla, por ejemplo, cuando está cursando una peritonitis ya generalizada por algún cuadro subyacente complicado, por ejemplo, una apendicitis perforada, qué sé yo. El paciente, nosotros palpamos y es como si estuviéramos palpando la mesa, ¿no? Así de duro. Eso se llama abdomen en tabla. Ahí estamos evaluando la sensibilidad y la consistencia. Si es blandito, depresible, como normalmente debería ser, o es duro como una mesa, abdomen en tabla. Entonces, consistencia. Y finalmente, la temperatura local. Y aunque no es, digamos, ideal evaluar la temperatura con la palma, porque el dorso es mucho más sensible para la temperatura, de forma indirecta podemos, digamos, determinar si hay cambios locales de temperatura. En pacientes que están cursando, por ejemplo, la enfermedad pélvica inflamatoria, mujeres, ¿no es cierto? Uno llega a palpar la parte baja del abdomen, la región de hipogástrica, y siente que tiene mayor calor en relación al resto del abdomen. Hay mayor temperatura localizada ahí, entonces eso nos da una idea que hay un proceso inflamatorio local. Lo mismo un plastrón apendicular, por ejemplo, vamos a percibir mayor temperatura localizada en la región de fosa ilíaca derecha, cuando ya está complicado, ¿no? O un absceso de pared que se esté formando ahí. Entonces, fíjense, esas son las características de la evaluación de la palpación superficial. Sensibilidad, consistencia y temperatura. No se olvide. Y la palpación profunda, pues nos evalúa todas estas que hemos mencionado acá. Situación, forma, tamaño, consistencia, sensibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? En algunos casos vamos a hacer uso de lo que es la palpación digital. El ejemplo característico de esto es cuando palpamos el pulso. Aquí está. Esto lo vamos a ver la siguiente semana, ¿no? El pulso arterial. Aquí el choque de punta. Aquí está empleando la palpación digital, el pulpejo de los dedos. Esta misma técnica digital también se aplica en exploración de mama. Lo vamos a ver más adelante. La pinza digital también vamos a aplicar cuando hacemos
contraponemos el pulgar y el índice y evaluamos estas características de una determinada lesión. Eso es pinza digital. Entonces son las técnicas de palpación, superficial y profunda. Entonces ya hemos visto cómo se hace la técnica de palpación superficial, ¿no? Hay otra variante que se llama la palpación en mano de escultor de Merlo, así se llama, ¿no? Que personalmente no es una técnica que me gusta aplicar. ¿En qué consiste? Igual, con la palma extendida, aplicamos en la región y lo que hacemos es prácticamente acariciar toda la región del paciente, ¿no? Del área que queremos evaluar. Digamos, investigando los mismos aspectos, sensibilidad, consistencia y temperatura. Es como si estuviéramos acariciando, por eso dice mano de escultor de Merlo, ¿no? Hay que acariciar. ¿Por qué no es muy aconsejable? Hubiera sido interesante eso verlo en la práctica como hacíamos, ¿no? Entre nosotros, porque cuando hacemos eso el paciente como que rechaza aquello porque siente como cosquillas y demás, ¿no? Entonces, no es, digamos, una técnica muy aplicable, sin embargo, sí está descrito y hay que mencionarlo. La palpación superficial en mano de escultor de Merlo. ¿Cómo aplicamos la palpación profunda? Aquí ya es muy diferente. En la palpación superficial toda la palma está extendida, ¿no es cierto? Y deprimimos entre 1 máximo 2 centímetros y hacemos un movimiento circular, soltamos, desplazamos y repetimos lo mismo. Pero en la palpación profunda de lo que se trata es de ver estas otras características. Y básicamente esto de palpación profunda se aplica a abdomen, la cavidad abdominal. Entonces, en este caso, lo que hacemos, cuando es la técnica monomanual, una sola manito, vamos a aplicar la eminencia tenar e hipotenar, que son los relieves musculares de la palma, ¿no es cierto? Vamos a aplicar sobre la región como un punto de apoyo, de sustentación. Y vamos a flexionar los 4 dedos que están restantes a nivel de la articulación metacarpofalágica, a este nivel aquí. Los 4 deditos juntitos extendidos, la eminencia tenar e hipotenar apoyada, y flexionamos los dedos a este nivel, flexionamos. Y vamos a deprimir entre 4 a 5 centímetros la región que queremos explorar. Solo así vamos a poder evaluar estas características, ¿no? Entonces, de eso se trata profunda, por eso se llama palpación profunda. Y cuando estamos hablando de abdomen, básicamente nos ayuda a evaluar las características de los órganos intraabdominales, ver si existen visceromegalias, masas, tumores, etcétera, que pudieran existir. Entonces, esa es la palpación profunda, ¿no? La eminencia tenar y hipotenar apoyamos y flexionamos los dedos a nivel de esta articulación, que es la metacarpofalángica, y deprimimos entre 4 a 5 centímetros la región, ¿no? Ahora, cuando hacemos la palpación bimanual, hay 2 variantes. Una que se llama de contraposición o yuxtaposición y la otra de superposición. La de yuxtaposición, entrelazamos los dedos pulgares y los índices, y el resto de los dedos se aplican en la superficie. Tanto para la monomanual o bimanual, ¿no? Ahí mismo aplicamos. Y la de superposición, una mano va abajo, la que va a sentir, y otra mano va encima, la que va a empujar. Básicamente la palpación bimanual de superposición es para la técnica profunda, ¿no? La mano que está abajo es la que va a sentir y la de arriba empuja más aún, entonces sentimos con mayor, digamos, exactitud estas alteraciones que podría tener el paciente. Entonces no se olviden, esa es la técnica de la palpación. Ahorita estamos hablando de la técnica, ¿no? Ya cuando entremos a los módulos respectivos, lo vamos a aplicar a ese módulo. ¿Cómo se aplica esa técnica a esta situación? Por ejemplo, cuando queramos palpar el choque de punta, ahí ya vamos a tener un objetivo. Ahorita estamos hablando en forma general sobre la técnica de palpación. La otra técnica semiológica básica es la técnica de percusión. A mediados del siglo XVIII, este señor Leopold Joseph Hamburger, que era hijo de un muy famoso empresario hotelero en Austria, nació en Austria este señor, ¿no? Que era médico, estudió medicina posteriormente, pero resulta que el papá de este señor atendía hoteles, ¿no? Y ellos fabricaban su propio vino. Entonces tenían sus barriles ahí en sus depósitos, y el papá sabía cuando el vino estaba bien, cuando iba y golpeaba los barriles, ¿no? Pum, pum, percutía y decía, este ya está bien, esto servía, ¿no? Entonces, de esa forma, este señor, que era su hijo, que luego estudió medicina, pues cuando hacía ya su práctica, empezó a aplicar lo mismo a sus pacientes. Les golpeaba, ¿no? Como su papá golpeaba los barriles del vino. Entonces ahí se dio cuenta que al hacer esta maniobra, se generaban unos ruidos que le permitían más o menos deducir qué es o cómo estaba el estado de los órganos internos de la región que percutía. Ahí surgió, ¿no? Y hizo varios trabajos este señor respecto a la percusión.
Pero no le dieron mucha importancia hasta muchos años después, cuando recién estos otros médicos, Jean-Nicolas Corvisart y Joseph Skoda, en Viena y en Francia, ahí donde estamos, el señor Corvisart en Francia y Skoda en Viena, es cuando recién han introducido, digamos, la técnica misma y le han dado el valor respectivo a lo que es la percusión. Y desde entonces se ha ido aplicando la percusión como técnica semiológica básica, ¿no? Finales del siglo o mediados del siglo XVIII, fíjense. Entonces, ¿cómo se define la técnica de la percusión? No es nada más que la apreciación por el oído de los fenómenos acústicos o ruidos que se generan o se originan cuando se golpea la superficie externa del cuerpo. O sea, nos da una idea de cómo están esos órganos internos por los ruidos que generan al golpear la superficie externa del cuerpo. Simplemente eso, ¿no? Como lo hacen con los vaciles, golpean y dicen, este ya está listo. Lo mismo, ¿no? Entonces, fíjense, la percusión puede ser una percusión directa también, así como en la inspección habíamos visto, cuando utilizamos las manos simplemente, o indirecta cuando interponemos un instrumento. Y en este caso hablamos del martillo de reflejo. Aquí está. Que cuando entremos al módulo vamos a aprender a usar este instrumento, ¿no? Entonces, esa es básicamente la técnica percutoria. Pero existen muchas variables, ¿no? Variantes de la técnica de la percusión, que ya se han ido, digamos, desarrollando, evolucionando a lo largo del tiempo. La técnica básica que se empleaba era la técnica digital directa, y era aplicando directamente el pulpeo de los dedos sobre la región que queremos evaluar. Esto siguen hasta los días de hoy aplicando muchos neumólogos, ¿no? Percuten el tórax para directamente con el pulpeo de los dedos, dedo índice medio anular, hacen una filita y percuten. Pero hay otra técnica que es la que universalmente empleamos y es la que debemos dominar, digamos. Es la técnica dígito-digital, también llamada de Gerard, ¿no? La técnica dígito-digital. Pero hay otras también. Tenemos ahí la técnica de la percusión dígito-pulgar. Es muy interesante esta técnica. Está descrita solo en el libro de Raimundo Llano. A ver si la leen, ¿no? Ha sido introducida hace varios años también por una profesora de semiología de Cuba, que es la doctora Mercedes Batule, ¿no? Esta doctora, bueno, es muy interesante la historia también de la medicina, pero resulta que esta doctora no quería cortarse las uñas. Y entonces, para evitar el cortarse las uñas, pues inventó esta técnica, ¿no? Que se denomina la técnica dígito pulgar, que si bien aporta buena información, no es, digamos, la más recomendada, ¿no? La que sí debemos percutir muy bien es la técnica dígito digital. Hay otra también, la técnica dígito angular o de von Blech. Esa está descrita en el libro del doctor Alpire. ¿Conocen el libro del doctor Alpire, jóvenes? El doctor Alpire era mi profesor hace muchos años cuando yo era estudiante, así como ustedes. Es un doctor gastroenterólogo, bueno, era profesor de semiología, que él escribió un libro y está en la biblioteca, muy, muy bueno, buenísimo, a ver si lo revisan también. Ahí está descrita esta técnica de von Blech, ¿no? Que es la técnica dígito angular, que en la teoría nos dice que nos selecciona mejor el sonido que queremos evaluar, ¿no? Pero en la práctica, para conocimiento está bien. La que sí empleamos a diario es esta, la técnica dígito digital o llamada de Gerard. No nos vamos a basar mucho en los nombres propios, ¿no? Pero sí la técnica dígito digital. También hay otra, la técnica de la puño percusión. Y esto empleamos básicamente en dos lugares, ¿no? La puño percusión hepática y la puño percusión renal. Muy, muy ampliamente utilizada esta técnica de la puño percusión. Cuando estamos frente a un paciente con colestitis aguda, por ejemplo, hacemos la puño percusión hepática sobre el reborde costal, ¿no? En el lado derecho. Aplicamos ahí una mano, interponemos una mano y percutimos con la mano más hábil, empuñada, con el borde cubital, ¿no? Y ahí percutimos. Es la puño percusión. También aplicamos en la región renal, en la fosa renal, en pacientes que tengan sospecha de una pielonefritis, ¿no? Un cólico ureteral y demás. Vamos a ver esto también del dígito pulgar, en algún momento vamos a ver, muy interesante, pero digamos como conocimiento, ¿no? Bien, entonces, cuando hablamos de la técnica de la percusión, nos vamos a referir básicamente a la técnica dígito-digital. Y hay un algoritmo para la ejecución de esta técnica, ¿no? O sea, ¿cuáles son los pasos que debemos seguir para la percusión dígito-digital? Y aquí está. Primero, vamos a identificar, vamos a hacer uso de nuestras dos manos, ambas manos, ¿no? Una mano, vamos a utilizarla para aplicar lo que es el dedo plexímetro o plexímetro, como dice acá, que generalmente es el dedo medio de la mano menos hábil.
el dedo medio de la mano menos hábil. Ese es el dedo plexímetro. Es el dedo sobre el cual vamos a golpear o vamos a percutir. Y es el dedo que tiene que estar en contacto directo con el área que queremos evaluar, ¿no? El dedo plexímetro. Luego tenemos el dedo percutor, que es el dedo índice o bien el dedo índice y medio de la mano más hábil. Si soy diestro, la mano derecha, ¿no es cierto? Puede ir solo un dedo, el dedo índice, o bien el dedo medio, o los dos, no hay ningún problema, los dos juntitos que puede percutir, ¿no? Es el dedo percutor. Debemos realizar, como dice acá, movimientos de flexión y extensión desde la muñeca con balanceo en el antebrazo y el brazo. Pues eso quiere decir que debe haber soltura en el movimiento percutorio. No debe ser rígido, ¿no? Sino que debe ser bastante sueltito, bien sueltito para que podamos, digamos, generar el sonido adecuado para poder interpretar. No debe haber rigidez, ¿no? Como los pacientes artríticos, por ejemplo, todos duros, no. Sueltito tiene que ser. Tiene que haber ese movimiento de vaivén, de flexo-extensión, como dice acá. Debemos golpear o percutir perpendicularmente con el dedo percutor o los dedos percutores sobre el dedo plexímetro en la articulación interfalángica distal, ¿no? Esa es la última articulación del dedito medio. Ahí es donde tenemos que percutir. Esa es la articulación interfalángica distal con la uña bien recortada, ¿no? Aquí está. Es una de las recomendaciones más importantes de la técnica percutoria. Uña bien recortada. Y dar solo 2 golpecitos, no más, porque ya el tercero distorsiona la respuesta auditiva, ¿no es cierto? Sonora. Si golpeamos como nuestra puerta ahí, ¿no? Pam, 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 eso no sirve. Tiene que ser solo 2 golpecitos, pum, pum, listo, nada más. Luego cambiamos a otro sitio, otros 2 golpecitos. Nada, porque el tercero ya distorsiona, digamos, la calidad de sonido que vamos a obtener. Y finalmente evaluamos el tipo de ruido o sonido que obtengamos. Ese es más o menos, digamos, el algoritmo que debemos seguir. Aquí tenemos gráficamente cómo no se debe y cómo sí debemos percutir, ¿no? Fíjense, una de las recomendaciones más importantes es que la uña esté bien recortada. Uñas largas no sirve. Y por esto, pues, la doctorita Batule ha inventado la técnica de dígito pulgar, que como conocimiento está bien, sí aporta información, pero, digamos, no es la más práctica, ¿no? Uñas bien recortadas. El dedo plexímetro, que en este caso es este, debe estar completamente apoyado sobre el área que vamos a percutir. Si ustedes se fijan bien, aquí hay espacio entre la superficie y el dedo. Esto no sirve. Porque si vamos a dejar un espacio así como vemos acá, medio flexionado el dedo, pues imposible que obtengamos un ruido adecuado, ¿no? Este dedo tiene que estar bien extendido y bien apoyado en la superficie, marcando prácticamente la superficie que vamos a percutir, ¿no? Más o menos como esto. Todo esto, pero tiene que estar apoyado, no solo la puntita, ¿no? Sino todo el dedo, incluso la palma de la mano donde está el dedo plexímetro. Bien apoyado. El dedo plexímetro es el dedo medio, habíamos dicho, ¿no? Pero hay otros 2 dedos, el dedo índice y el dedo anular, que tienen que estar separados del dedo medio, que es el plexímetro, más o menos 1 centímetro. Y estos dedos que están adyacentes, índice y medio y anular, deben estar simplemente adosados, no apoyados como el dedo medio, ¿no? Que es el plexímetro, sino adosados. ¿Cuál es la función de estos 2 deditos? Evitar que el sonido que generamos se disipe. Si yo percuto acá y no coloco mis dedos o los mantengo levantados, el sonido se va a disipar. En cambio, si voy a adosar los deditos ahí al lado del dedo plexímetro, hago que el sonido se concentre más en la región y pueda mejorar la respuesta. Entonces, ese es el objetivo de los otros dedos, que están al lado del dedo plexímetro, ¿no? Que eviten que el sonido se disipe. Y como dice el algoritmo, el dedo percutor debe estar en ángulo de 45 grados y vamos a golpear o percutir sobre la articulación interfalángica distal del dedo plexímetro en un movimiento de flexo-extensión, de vaivén, soltura, ¿no? Al principio, jóvenes, es un poquito difícil, ¿no? Ahora que estamos viendo eso, les toca a ustedes ir a percutir todo lo que encuentren a su paso, ¿no? Percutan, porque al principio es difícil, digamos, apuntarle a este lugar. Me ha tocado ver, ¿no? Cuando percuten en la uña, más abajo, al costado, al otro lado, no le achuntan acá. Pero la práctica es la que nos va a permitir, digamos, tener seguridad y firmeza cuando apliquemos la técnica, ¿no? Entonces es la técnica de la percusión dígito-digital. Aquí podemos ver algunas fotografías, imágenes. Esta, por ejemplo, es la técnica de palpación de percusión digital directa, fíjense.
va a adosar todos los deditos, hace una filita con el pulpo y directamente aplica, ¿no? Hasta el día de hoy veo muchos colegas neumólogos que todavía aplican esto. Sí, ayuda, ¿no? Sirve bastante. Pero es de la técnica de dígito digital. Aquí está el dedo plexímetro, que es el dedo medio, que está bien apoyado sobre la superficie, y los otros dedos, en este caso el dedo anular y el dedo medio o índice, están adosados simplemente a la región. Tampoco están levantados, sino están adosados. Evita que el sonido se disipe. Y aquí está el dedo percutor, que puede ser el dedo medio, el índice o los dos juntitos. De inicio practiquen mejor con los dos juntos, ¿no? Porque es hay más firmeza. Entonces ahí está la técnica, ¿no? Cuando aplicamos la técnica percutoria, siempre debemos percutir sobre tejido blando, nunca sobre tejido óseo, porque ahí no vamos a obtener absolutamente nada, ¿no? Sobre tejido blando. Entonces, si yo estoy aquí en tórax, por ejemplo, sabemos que en el tórax existen, pues, costillas, ¿no? Las costillas, tejido óseo. Entonces, ¿dónde voy a percutir? En los espacios intercostales. Y el dedo plexímetro estará, pues, paralelo a la costilla, no perpendicular. Perpendicular estaría en sentido contrario a la costilla, ¿no? Como vemos acá, está paralelo a la costilla sobre el espacio intercostal. Entonces, un detalle que hay que tomar en cuenta y cuando entremos a los modos respectivos lo vamos a, digamos, detallar más. Pero siempre debemos percutir sobre tejido blando, nunca sobre tejido óseo. Y acá en esta fotografía vemos algo que no debemos hacer, definitivamente. Esta es la puño percusión, pero mal hecha, ¿no? Habíamos dicho la puño percusión, que puede aplicarse a nivel hepático renal, se realiza con la mano más hábil, empuñada, y con el borde cubital. Este es el borde cubital. No es este, porque a nivel del radio, ¿no? Del borde radial pulgar, existe mucho relieve óseo. Por lo tanto, lo único que vamos a generar en el paciente es molestia, dolor e incomodidad. Se debe aplicar el borde cubital, este lado, el borde cubital debemos aplicar. Acá está, ¿no? Este ladito, bien empuñadito acá. Y mejor si aplicamos la puño percusión indirecta, interponemos la mano, la otra mano, colocamos ahí y sobre nuestra mano percutimos. Esa es la mejor técnica de la puño percusión, ¿no? Entonces ahí está la técnica percutoria. Perfecto, ya sabemos entonces cómo es el algoritmo, qué cuidados debemos tener. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Eso nos falta aquí discutir, ¿no es cierto? Básicamente, con la técnica percutoria obtenemos 4 sonidos, en realidad 3 sonidos. 3 sonidos que se llaman sonoridad, matidez y timpanismo. Esos son los 3 sonidos básicos que vamos a obtener con la técnica percutoria. Matidez, lo dice el nombre, ¿no es cierto? Es un sonido seco, sordo. Es como cuando golpeamos algo sólido, ¿no? Una pared, por ejemplo. No tiene resonancia, no hay eco. Es seco, es sordo. Eso se llama matidez. ¿Cuándo obtenemos este sonido? Cuando percutimos la superficie del cuerpo o a través de la superficie sobre un órgano sólido. El ejemplo característico de esto es el hígado. Cuando percutimos el hígado, ahí vemos con toda claridad, escuchamos la matidez, ¿no? Órgano sólido, matidez. La sonoridad, en cambio, es un sonido que tiene resonancia. Es como cuando percutimos una caja vacía, ¿no? Uno de esos envases vacíos. Percutimos y hay resonancia, hay eco. Eso se llama sonoridad. El ejemplo característico en nuestro cuerpo de sonoridad es el pulmón. Cuando percutimos el tórax sobre el pulmón, sobre el tórax del pulmón, ahí vamos a escuchar la sonoridad. Es un ruido muy característico que tiene resonancia. Es como si estuviera amplificado y tiene cierto eco. Esa es la sonoridad. ¿Por qué? Porque el pulmón es un tejido que es una mezcla entre aire y sólido. Es más aire, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a encontrar el ruido de sonoridad. Y el otro extremo es el timpanismo. Allí vamos a encontrar un ruido completamente, digamos, sonoro, ¿no es cierto? Va a haber mucha retumbancia, va a haber un eco increíble, es como cuando golpeamos una garrafa vacía y resuena, ¿no? Golpeamos y ¡pum! Queda ahí el eco por mucho tiempo. Eso se llama timpanismo. Y uno de los órganos donde podríamos encontrar timpanismo, digamos así, fisiológicamente, es el estómago, ¿no? La cámara gástrica, cuando el paciente está en ayunas. Porque si ha comido algo, pues imposible, no vamos a percutir ahí sonoridad. Pero patológicamente podemos encontrar el timpanismo cuando el paciente está cursando un neumotórax, acúmulo de aire en la cavidad torácica, ¿no? En la cavidad pleural. Entonces, ahí vamos a encontrar el timpanismo característico. Es un ruido que es inequívoco, ¿no? Es cuando golpeamos la garrafa esas de gas licuado, vacías, ¡pum!
exactamente igual. Otra situación en la que podemos percutir timpanismo es en el vólvulo de sigmoides. Cuando hay pacientes que tienen dólico megacolon, chagásico, etcétera, en un determinado momento hay una torsión del intestino sobre su propio eje y se acumula gas, pero vienen con su abdomen como tambor. Y uno percute, ¡pum, pum! Terrible, ¿no? Eso se llama timpanismo. Entonces, básicamente son los tres ruidos que vamos a poder identificar: sonoridad, matidez, timpanismo, ¿no? En la literatura, si ustedes se ponen a revisar los libros, van a encontrar intermedios. Por ejemplo, hablan de hipersonoridad, luego dicen submatidez, ¿no? Son, digamos, ruidos o sonidos intermedios que dependiendo del contexto, de la situación, etcétera, podrían presentarse. Por ejemplo, la hipersonoridad está muy descrita en los pacientes con enfisema pulmonar, asmáticos crónicos, ¿no? La submatidez se describe, por ejemplo, cuando queremos percutir fisiológicamente el área cardíaca. Ahí hablamos de submatidez. Entonces, sí está descrito, pero los tres ruidos básicos que no deben olvidarse es sonoridad, matidez y timpanismo. ¿Está bien? ¿Alguna duda, jóvenes, hasta acá? ¿O algo que no esté muy claro? Adelante, pregunten, por favor. Claro, creo que se han dormido. El del, no sé si tuviera una imagen, el que decía la percutir en maño, la muñeca, y porque no había esa imagen para ver. Sí, tengo, pero no sé qué ha pasado que no me está saliendo esa imagen. Creo que he puesto otra presentación que no es. Pero no se preocupen, igual vamos a ir repasando esto permanentemente. Las técnicas de exploración semiológica básicas los vamos a ver todo el tiempo. Todo el tiempo vamos a ir viendo esto, así que no se preocupen, jóvenes. Bien, vamos con la técnica de la auscultación, ¿no? Fíjense, la técnica auscultatoria también es muy antigua. Fue introducida el siglo XIX por este médico, René Laennec, ¿no? Y no sé si le suena este nombre, Laennec. Bueno, es un médico muy famoso, conocido, investigador de la época, y que pues ha sido el que ha implementado la técnica de la auscultación como una técnica semiológica básica. Y como dice acá, se constituyó en una verdadera revolución en el diagnóstico, ¿no? En aquella época. Y hasta nuestros días, pues se sigue manteniendo. La auscultación es una técnica muy importante, jóvenes, que debemos saber realizarla adecuadamente, ¿no? Y ha sido este señor René Laennec el que introdujo la técnica, ¿no? Primero o sea, le llamó la atención que en nuestro organismo se generan ruidos por el metabolismo. Entonces, lo que hizo es tratar de identificar esos ruidos. Y vio cómo los niños jugaban, ¿no? Con una hoja, digamos, la envolvían así como un tubito y se ponían al oído y se ponían a escuchar. Entonces dijo, a ver, si aplico esto para ver los ruidos del metabolismo. Entonces, el primer estetoscopio era así, un tubo hecho de un material tipo cartón, ¿no? Y ahí fue perfeccionando aquello. Entonces, en su honor incluso hay una marca de estetoscopios, ¿no? De la línea de, como los Liebmann, así de buenos, los estetoscopios Laennec, a ver si alguna vez ven, son muy famosos también. Entonces era una verdadera revolución, ¿no? En el diagnóstico. Ya creyeron que con la auscultación iban a diagnosticar todo, hasta que vino otra revolución en la medicina, que era la introducción de la radiología, ¿no? Esa fue otra revolución también que generó muchos cambios en la semiología. Pero bueno, la auscultación hasta nuestros días sigue siendo una técnica importantísima porque nos va a aportar mucha información que lamentablemente se está dejando de lado, ¿no? Y es algo que nosotros, ustedes, tienen que volver a recuperar, jóvenes. Actualmente lo que se ve con mucha frecuencia y mucha pena también es que se está, digamos, un poquito haciendo a un lado la parte clínica. Se va más a la parte de estudios diagnósticos, ¿no? Viene un paciente y dice, me duele mi cabeza, tomografía. Pero como si ni siquiera lo ha auscultado, no le ha percutido, no le ha inspeccionado. Entonces, no debemos, o viene con tos, rayos X, ¿no? No. Siempre debemos, digamos, empezar por la parte clínica, la semiología. Porque en base a estos hallazgos vamos a poder solicitar con un criterio muy bien establecido qué estudios complementarios vamos a poder solicitar. Como es su nombre, los estudios son complementarios, pues jóvenes, ¿no? Y si los solicitamos sin ningún criterio, en vez de ayudar, nos van a perjudicar. Y eso se ha visto, se ve en la práctica diaria, ¿no? Viene por dolor, debe ser su vesícula, ecografía. Pues ni lo han palpado, nada, ¿no?
Y la ecografía normal, ¿y ahora qué tiene? Y el paciente ya ha gastado 70, 80 pesos. Entonces, siempre hay que tener criterio para poder solicitar los estudios complementarios. ¿Y de dónde sale ese criterio? Pues de la exploración clínica, ¿no? Entonces, siempre tratemos de hacer esto, la parte clínica inicial. Entonces, la auscultación es una técnica muy importante, igual que las anteriores, que nos va a aportar muchísima información. ¿Cómo se define la auscultación? No es nada más que la percepción de los ruidos que se generan en nuestro organismo producto del metabolismo corporal. Eso es la técnica de la auscultación. Y bueno, empezó la auscultación hace muchos años, como dice aquí en el siglo XIX, a través de la auscultación inmediata, así se llamaba. Hoy en día este tipo o esta técnica ya no se emplea, ¿no? Por obvias razones. Pero la técnica de auscultación inmediata era cuando aplicábamos directamente el oído contra la superficie cutánea y podíamos identificar estos ruidos que se generaban por el metabolismo, ¿no? Entonces, deberíamos o se debería realizar una, como dice acá, una suficiente presión con el pabellón auricular para que podamos adaptar nuestro oído y podamos escuchar los ruidos que se generan por el metabolismo del cuerpo. Entonces, era la auscultación inmediata. Posteriormente, ya con este mismo investigador médico, se introdujo el instrumento que hasta el día de hoy lo utilizamos, y es el estetoscopio o fonendoscopio también se llama, ¿no? Estetoscopio o fonendoscopio. Entonces, el estetoscopio o fonendoscopio es un instrumento que nos ayuda mucho, nos sirve muchísimo, y tenemos que conocerlo, ¿no es cierto? Pienso que hasta ahora todos ya tienen su estetoscopio, igual uno que no tiene estetoscopio aún, a ver. Todos tienen, ¿no? Jóvenes, no se duerman. Sí, doctor. Sí, se están No, durmiendo. Sí, doctor. ¿Qué pasa, los jóvenes? Bien. Entonces el estetoscopio que nos ayuda, ¿no? Y entonces ahí surge los que es la auscultación inmediata, interponiendo entre el oído y el área que queremos evaluar un instrumento que es el fonendoscopio o estetoscopio, ¿no es cierto? Entonces, para la auscultación, lo único que, digamos, hacemos es aplicar este instrumento y evaluamos los ruidos que estamos escuchando en la auscultación. Va a depender mucho de qué es lo que queremos auscultar, ¿no? Es muy diferente, digamos, si auscultamos tórax cardíaco, tórax pulmonar, abdomen, etcétera, etcétera. El instrumento, el estetoscopio en sí, tiene sus partes, ¿no? Aquí está, vemos unos dibujitos muy bonitos. Esto, por ejemplo, de acá no es el cáliz, por ejemplo, es igual un estetoscopio, se llama estetoscopio de Pinart. Se utiliza para la evaluación de la frecuencia cardíaca fetal. Hasta el tiempo que yo era estudiante, interno inclusive, utilizamos todavía esto y creo que sigue utilizando, ¿no? Esta parte abierta se coloca sobre la barriguita de la paciente, de la mujer embarazada, y esta parte plana se aplica sobre el pabellón auricular. Hacemos primero las maniobras de Leopold, ¿no? Para ver cuál es la posición fetal y demás. Luego aplicamos el estetoscopio y escuchamos la frecuencia cardíaca fetal. Hoy en día esto ha sido sustituido por el ecosón, ¿no? Un aparatito que tiene su transductor, su amplificador, su parlante, su volumen, todo, y listo, con eso ya ausculta. Sin embargo, creo que en algunos lugares todavía se emplea el estetoscopio de Pinart, ¿no? Pero este otro, el estetoscopio que todos tenemos, utilizamos, pues hay que saber cuáles son sus partes. Este, por ejemplo, es un estetoscopio cardiológico, ¿no? Que tiene un sistema que son las ojivas u olivas, que son estas, que son unas pequeñas, digamos, bolitas o gomitas que se adaptan muy bien al conducto auditivo externo, las ojivas o las olivas. Un buen estetoscopio tiene que tener estas ojivas de una goma suave. He visto algunos que son duros, ¿no? Que cuando uno no se coloca, pues le produce molestia y dolor, incomodidad. Entonces hay que fijarse bien eso a la hora de adquirir nuestro estetoscopio, que tengan unas ojivas bastante suaves, anatómicas, ¿no? Y luego tiene un sistema de cierre, que son los auriculares, que son estos dos, que tiene un sistema de presión como resorte que está acá al medio. Y estos auriculares deben tener una dirección determinada, que tienen que seguir la misma dirección del conducto auditivo externo. ¿Y cuál es esa dirección? De afuera hacia adentro, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Esa es la dirección que tiene que tener estas auriculares, ¿no? Estos auriculares. Entonces, estos auriculares, si no lo tienen esa dirección, nosotros tenemos que adaptarla, ¿no? Que tenga esa dirección. Y cuando nos colocamos, pues escuchamos perfectamente cualquier ruido. Pues si nos ponemos al revés, en una dirección diferente a la que tiene el conducto auditivo externo, no se ausculta, no se escucha absolutamente nada, ¿no? Entonces, muy, muy importante
dar la dirección correspondiente de las aurículas, de los auriculares, perdón, a lo que es la dirección del conducto auditivo externo. Esa misma dirección tenemos que imprimirla, darle para que podamos calzar. Como tiene un sistema de cierre, esto aprieta, ¿no es cierto? Esto es como un resorte que nos aprieta. Y luego de acá de los auriculares pasa lo que son las gomitas, el tubo, ¿no? Que hace la transferencia del sonido. Ahora acá puede haber dos tubitos o uno solo. Ese modelo de estetoscopio Rapaport, por ejemplo, tiene dos tubos, ¿no? Muchos deben tener de esos. Ese también era mi primer estetoscopio que ahora lo tengo muy guardadito. Entonces, ese, por ejemplo, tiene dos tubitos. Hay otros que tienen solo uno. Pero, ¿qué es lo importante que tenemos que tomar en cuenta cuando adquirimos este instrumento? Primero, que las ojivas tengan digamos, forma anatómica, que los auriculares tengan bastante presión y que la goma o el tubo que va de los auriculares a la cabeza tenga un largo máximo entre 40 y 50 centímetros, no más de eso, ¿no? Y que el grosor de la pared del tubo sea más de 3 milímetros. Porque si la pared del tubito es muy delgadito, como los estetoscopios que venden en la cancha, por ejemplo, van a ir a ver ahí hay algunos que venden, su gomita es bien delgadita, ¿no? Y la pared de la goma misma es muy delgadita. Entonces, si es así, el sonido que está viajando a través del tubo pues se disipa, se pierde. Por eso es que no se escucha bien esos estetoscopios. Aparte que el sistema de cierre no es muy fuerte, no aprieta muy bien y las ojivas no tienen esa disposición anatómica, ¿no? No tienen esa consistencia suave que pueda adaptarse al conducto, sellando el conducto auditivo externo y evitando que haya otros ruidos, ¿no? Que entorpezcan la auscultación. Entonces, esa es la característica que debe tener, entre 40 máximo 50 centímetros de largo, y que tiene que tener el grosor de la pared misma del tubito más de 3 milímetros. Si son de dos tubos, igual, ¿no? No sirve. Y finalmente está la cabecita del instrumento, que se divide en dos. Un buen estetoscopio tiene tanto el diafragma como la campana. Esta de acá es la campana, ¿no? Y el que está abajo es el diafragma o membrana también se llama. Entonces, y tiene un sistema de intercambio. Girando esto, podemos intercambiar de campana a membrana o viceversa, ¿no? Entonces, un buen estetoscopio tiene que tener todo esto. ¿Por qué? Porque tanto la membrana como la campana nos sirve para escuchar ruidos de distintos tipos, ¿no? Por ejemplo, la campana, la que no tiene ninguna membranita acá, pero sí debe tener este reborde de gomita que vemos acá, que nos ayuda a adaptar muy bien. Entonces, la campana nos sirve para evaluar sonidos de tonalidad grave o bajos, ¿no? Un ejemplo típico de estos ruidos, pues son los soplos. Los soplos son de tonalidad grave. El tercer ruido cardíaco también, ya cuando lleguemos ahí vamos a escuchar. Los roncus en auscultación pulmonar también tienen tonalidad grave. El soplo tubárico también, por ejemplo. Entonces, para eso nos sirve la campana. En cambio, el diafragma o membrana, que es el que está acá abajo, nos sirve para evaluar ruidos altos o agudos, como los ruidos cardíacos, el primer y segundo ruido, como los estertores, por ejemplo, ¿no? Como el ruido alveolar. Entonces, esa es la aplicación que tiene este instrumento, ¿no? Utilizar membrana o campana. Y un buen estetoscopio es mejor que tenga ambos, porque en algún momento vamos a querer diferenciar. No sé si esto es tercer ruido, segunda vez, lo escucharemos, vean, ¿no? Entonces nos sirve el instrumento para esa situación. Entonces son las características de un buen estetoscopio o fonendoscopio, ¿no? Y digamos los que cumplen con todo aquello son pues los Littmann, ¿no? Los famosos Littmann. También hay uno que venden en la facultad, no sé cómo se llama, Lane, ¿no? Line, ese también es muy bueno, es la copia de Littmann, muy buen estetoscopio. Entonces, revisen eso a la hora de comprarse su estetoscopio y para que les pueda servir, ¿no? Es un instrumento que lo vamos a tener todo el tiempo. Y como recomendación, algo que en los últimos años se ha visto también, el estetoscopio siempre debe ir guardado en el bolsillo de la bata, del guardapolvo. Jamás se cuelguen en el cuello, jóvenes, por favor. Eso es algo que no debemos hacer. Nunca se debe hacer. En la misma OMS ha prohibido que el estetoscopio se coloquen ahí colgado en el cuello, ¿no? Debe ir así dobladito en el bolsillo de la bata. Entonces, no se olviden aquello. Bien, como dice acá, ¿no? Colocar correctamente el auricular, estos son los auriculares, con la dirección que tenga el mismo conducto auditivo externo, ¿no? Esa misma dirección debe tener los auriculares para poder escuchar bien. Si nos colocamos al revés, no escuchamos absolutamente nada. Sujetar el diafragma o campana con los dedos. Bueno, esto, la próxima clase les voy a mostrar cómo hay varias formas de agarrar, ¿no? Eso va a depender mucho de la comodidad de cada uno. Yo les voy a mostrar algunas y la que yo utilizo, que me parece que es muy buena. ¿Por qué? Porque nos permite desplazar la manguerita
cosa de que no roce con ningún otro lado y no podamos escuchar ruidos parásitos, ¿no? Entonces los voy mostrando el día de mañana con mi estetoscopio mismo y todos van a tener sus estetoscopios también. Debemos calentar por fricción el diafragma, si es necesario. Pero como dice acá, por fricción, ¿no? Algo que normalmente hacen que es, agarran la membranita, llevan a la boca, hacen, ¿no? No, eso no se debe hacer, imposible, menos ahora. Por fricción, y vamos a hacer la fricción en el mismo bolsillo de la bata, ¿no? No sobre la mano tampoco, si es necesario. Aplicar el diafragma firmemente para escuchar sonidos agudos o altos y aplicar la campana suavemente para escuchar ruidos graves o bajos. Entonces ese es el estetoscopio y es la forma en la que debemos auscultar. Esto de la auscultación, cuando entremos a los módulos respectivos, ahí ya vamos, ahorita estamos viendo cómo se debe hacer, cómo es el instrumento, ¿no? Pero ya cuando estemos, digamos, en corazón, ahí ya les voy a explicar qué vamos a escuchar, qué es lo que debemos auscultar, primer ruido, cómo es el primer ruido, dónde, etcétera, etcétera, qué es membrana o es con campana, todo aquello. Ahorita solo estamos viendo, digamos, el instrumento y la técnica que vamos a hacer. Ya, ¿qué es lo que vamos a obtener con la técnica? Eso va a depender de qué estamos auscultando, ¿no? Como les dije, si estamos en abdomen serán los ruidos hidroaéreos. Si estamos en pulmonar, pues serán los ruidos normales o patológicos de la auscultación. Estertores, sibilancias, roncos, soplos, frotes, ¿no? Si estamos en corazón, pues serán los ruidos cardíacos, R1, R2, R3, desdoblamientos, soplos, clics, chasquidos, etcétera, etcétera. Entonces va a depender mucho de qué es lo que estamos evaluando para determinar lo que esperamos escuchar, ¿no? Bien, ¿alguna duda o pregunta, jóvenes, que tengan? No, doctor. Por normas de bioseguridad. Miren, así antes se ocultaba, dicen, ¿no? Tan bonito. Y desde que el señor Lennox ha inventado eso, chao, ¿no? Por eso dice aquí, muchos médicos no perdonan a Lennox su descubrimiento. Dice. Bueno, son cosas que pasan. No se debe colgar el estetoscopio por normas de bioseguridad, porque recuerden que este instrumento está en contacto con todo el entorno hospitalario, ¿no es cierto? Entonces, si tú te llevas al cuello, primero estás contaminándote tú mismo y estás contaminando el mismo instrumento que luego vas a emplear para evaluar a otro paciente. Entonces, por eso es que está prohibidísimo colocarse el estetoscopio en el cuello. ¿No? Antes era la moda, la tendencia era, no, pina, y ya listo, hasta en los programas de televisión sales. Pero no, actualmente no debemos hacer eso. Entonces, eso es por normas de bioseguridad que debemos evitar colgarnos el estetoscopio, ¿no? Contaminación y demás. Y ahora con esto del coronavirus ha cambiado muchísimo todo, ¿no? Ya no es ya como antes. Nosotros, por ejemplo, en el hospital tenemos estetoscopios específicos para hacer la evaluación de los pacientes cuando así los requieran, ¿no? Porque si no es necesario, pues cuanto menos exposición haya, mejor. Bien, ¿alguna duda o pregunta que tengan en relación a las técnicas semiológicas, jóvenes? ¿No hay ninguna? ¿Algo tal vez que quisieran acotar, Brian, tal vez, o alguno de ustedes que hayan revisado alguna otra cosa diferente? Quizá, doctor, acotar en la percusión, por ejemplo, que la limitante del examen de percusión es que cuando un médico, el que está realizando el examen en sí en general, el estudiante o el médico, realiza el examen, lo máximo de profundidad que llega a profundizarse con la percusión es de hasta 7, a lo mucho 8 centímetros, de acuerdo a la bibliografía. Entonces, si ustedes realizan un examen de percusión y no escuchan, por ejemplo, matidez, si están buscando una neumonía, por ejemplo, ahora que es muy común con COVID, no significa que la persona no presente neumonía. En todo caso, tienen que tener en cuenta que estos exámenes tienen también ciertas limitantes. Quizá eso más que nada, doctor. Sí, muy bien, excelente. Por eso es importante, digamos, que sepamos aplicarlas de forma correcta y adecuada, porque como dice Brian, puede ser que esté aplicando la técnica y no escucho nada, pero está normal y el paciente está mal. O bien estoy aplicando mal la técnica, o no estoy siguiendo las normas, los pasos que debería hacer, o es que realmente mi técnica está limitada en ese caso, ¿no? Pero por eso es que en semiología tenemos pues varias técnicas. Para poder llegar a un diagnóstico, digamos, no solo nos vamos a valer de la auscultación, desde el inicio, ¿no? Desde la anamnesis es la cosa.
anamnesis, ya luego viene el examen físico, todo aquello, y ahí están las técnicas, inspección, palpación, percusión, auscultación, todas tenemos que reunirlas y entre todas nos va a dar una información adecuada, ¿no? Entonces, sí es importante tomar en cuenta que puede haber ciertas limitantes, sí, es cierto, pero tenemos también que saber que hay que aplicarlos de forma adecuada, ¿no? Y ese es el objetivo. Mañana vamos a pasar clase también y ahí vamos a hacer un pequeño repasito así con la cámara en vivo, cómo vamos a percutir, les voy a mostrar, etcétera, y quiero que todos estén con sus estetoscopios, ¿no? Para que les muestre cuál es la forma correcta de colocarse el estetoscopio, porque a veces se equivocan, ¿no? En ese simple paso se equivocan, se ponen al revés en su examen y está escuchando así clarito, doctor, no sé, cuando no, pues imposible que escuchen si está al revés el estetoscopio. Entonces, eso vamos a ver mañana, todos van a tener a mano su estetoscopio, por favor. Y sí, muy bien, Brian, la acotación, ¿no? Puede haber ciertas limitaciones también, dependiendo del contexto. ¿Alguna otra acotación o duda o pregunta, jóvenes? Doctor, hay ciertas Sí. personas que hacen grabar su estetoscopio, se le ponen su nombre y así eso disminuye en algo la capacidad auditiva o no. No, en absoluto. Si digamos, graban el nombre aquí en la parte metálica, generalmente aquí le ponen, ¿no? Ahí sí. No, no pasa nada en absoluto. Pero si digamos esa grabación es muy profunda, algo, pues, quizá en alguna medida, ¿no? Pero no es como lo que están acostumbrados a hacer, no. No influye en nada, digamos, la capacidad del instrumento. Ahora, en última instancia, jóvenes, en última instancia, el poder, digamos, aprovechar al máximo la auscultación como técnica no va a depender tanto del instrumento, sino de lo que está en medio del instrumento, ¿no? Entonces eso es adiestrar el oído. Tenemos que adiestrar el oído, tenemos que acostumbrar a escuchar todo. Entonces, a medida que vayamos avanzando en nuestros módulos, pónganse su estetoscopio y ausculten a sus papás, a sus abuelitos, a sus hermanos, identifiquen, adiestren el oído, ¿no? Acostúmbrense. Es la única forma en la que vamos a poder, digamos, aprender. Y ya incluso ahí vamos a poder discriminar un buen estetoscopio de uno malo cuando ya tengamos el oído bien entrenado, ¿no? Entonces, mucho depende cómo entrenamos nuestra capacidad auditiva en cuanto a auscultación, ¿no? Ahora también han aparecido los estetoscopios esos electrónicos modernos, ¿no? De Lima, uno de mis residentes trajo el año pasado, con un amplificador que te decía la frecuencia cardíaca, no sé qué cosa aquí en medio del tubo era, ¿no? Pero bueno, nos pusimos y la verdad no vimos ningún cambio en relación a los clásicos. Entonces, hay que ver, hay que, digamos, ver cuál es el que realmente nos va a servir, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta más que tengan o duda? Doctor, las que, bueno, en este caso en los estetoscopios, los que llevan doble manguera y en esta, por ejemplo, en la imagen solo una, ¿cuál es la, o sea, se escucha mucho mejor la que tiene doble? No. Si, digamos, cumplen con lo que habíamos dicho, que tenga un grosor la pared determinado y que no sean muy largas, entonces se escuchan igual, se escuchan igual. Sin embargo, eh, todo hace, ¿no? O sea, toda la estructura del instrumento es la que nos da una mayor sensibilidad en la audición. Eh, Cuando, bueno, no tenemos esa oportunidad, muy difícil de por vía virtual explicar eso, pero se nota la diferencia entre un estetoscopio Littmann, por ejemplo, y uno que es de los comunes. Es grande la diferencia. ¿Por qué? Porque este está construido pues de material de primera, ¿no? Estos sus ojivas u olivas son de una gomita bien sensible, como silicona. Entonces uno se coloca al oído y es como un taponcito. Tapa todo el conducto auditivo externo, la entrada, y entonces evita que haya otros ruidos que perjudiquen la auscultación. Cosa que no ocurre, por ejemplo, con esas ojivitas de los estetoscopios comunes, que son de plástico, que te colocas y más bien duele y no toca nada, entonces disminuye la sensibilidad auditiva. Lo mismo la manguerita, ¿no? Esta manguera de un buen estetoscopio es más gruesita, es flexible, tiene una pared también bastante gruesa, entonces eh, hace que se conduzca mejor el sonido que va, digamos, a identificar el diafragma, la campana. Y aquí también, ¿no? En la campana, en el diafragma, los materiales con los que está hecho un buen estetoscopio se nota, ¿no? La calidad es mayor, superior, etc. Entonces, eso ya poco a poco van a ir identificando. Lo importante es que sepamos cómo utilizarlo y adiestrar nuestro oído también. Los estetoscopios esos a vapor de doble tubo son buenos. Como les digo, mi primer estetoscopio fue ese.
y hasta hoy día lo tengo guardado y todavía sirve, ¿no? Tengo uno cardiológico también de Lindman de hace muchos años, que bueno, ha quedado como tubo Berman. ¿Conocen el tubo Berman, no? Así tieso ha quedado. No se ha endurado la goma, la manguera, y entonces es duro ahora. Tengo otro Lindman clásico también. Bueno, ya con el tiempo ustedes van adquiriendo en sus instrumentos, ¿no? Mañana vamos a ver, todos van a tener a mano su estetoscopio para que lo conozcan bien y sobre todo sepan cómo colocarse, ¿no? Eso es importante. Bueno, jóvenes, entonces no hay más dudas, no hay más preguntas. Habríamos concluido el primer módulo de lo que es historia clínica e introducción a la semiología, ¿no? A la habilidad. Entonces ahora nos toca evaluar este módulo. Mañana vamos a hacer eso. Por la mañana les voy a dejar el código de clase con Brian para que tengan en Classroom todo este material que hemos visto, las presentaciones y demás. Y así voy a ir dejando de todos los módulos, ¿no? Pero mañana vamos a hacer la actividad evaluativa de este módulo, que va a ser, digamos, una cosa bien sencillita, rapidita de todo lo que hemos visto. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta más que tengan? ¿La evaluación, doctor, va a ser oral? No, vamos a hacer una pequeña pruebita, o quizá yo les voy a mandar por el Classroom directamente para que ustedes la resuelvan. No, no le tengan miedo a las evaluaciones, porque el objetivo, digamos, de la rotación es que adquieran conocimiento, ¿no? Y bueno, las evaluaciones muchas veces no te miden el conocimiento completo. Entonces, vamos a ver, nos vamos a adecuar, pero también así vamos a tener una pequeña actividad. Pero no, nada difícil, nada difícil. Habilidades es la rotación donde más fácilmente se puede sacar 100 por si acaso, ¿no? Y eso Brian lo debe saber muy bien, él ha pasado el año pasado. Es como el catch lo que se ve se anota, entonces se hacen todo bien, ahí tienen sus 100 sin ningún problema, ¿no? Entonces simplemente revisar, estudiar sus protocolos, siempre ténganlos, actualícenlos, aumenten lo que falta, lo que decimos en clases y sin duda van a tener muy buenos resultados, ¿no? En cuanto a adquisición de conocimientos. Muy bien, ¿algo más, jóvenes? Doctor, mañana jueves vamos a dar el examen o el viernes, doctor. No, pues el viernes tenemos que ir a las iglesias, ¿no? ¿O no van a ir? Pero es Sí, prohibido. doctor. No, no, no. Con tu mascarita vas a ir, pues. No, no, mañana. Pero vamos a ver, capaz que les dejen el Classroom, digamos, la práctica que van a realizar. Vamos a ver eso, no se estresen, jóvenes, no se estresen. Doctor. Pero el viernes no vamos a usar clases porque tenemos que ir a rezar o rezar desde tu casa, ¿no? Viernes Santo hay que ser santos también. Tantos Sí, viernes de doctor. soltero han hecho antes ahora. Sí, dime. Sí, doctor, es que le consultábamos, ¿cómo sabe?